Vamos a graficar la función f de x igual al logaritmo en la base de 2 de x más 3. Vamos a calcular su dominio, imagen, las intersecciones con los ejes, el conjunto de positividad y negatividad y el crecimiento. Para analizar esta función vamos a tener en cuenta la asíntota vertical, las características de su dominio acotado, la raíz, la ordenada al origen que va a depender de la asíntota. Para graficarla vamos a usar tabla de valores y vamos a marcar todos sus elementos característicos. El dominio, la asíntota vertical, la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y y vamos a marcar algunos puntos por tabla. Para definir el dominio vamos a tener en cuenta que un logaritmo existe siempre que su argumento sea mayor a 0. En este caso, el argumento es x más p debe ser mayor a 0. La asíntota vertical es el valor de x que anula el argumento. Nuestro argumento, x más p igual a 0. Calcularemos la intersección con el eje de las x. Para eso haremos que la función sea igual a 0 y vamos a despejar. La intersección con el eje y nos dará la ordenada al origen y eso se hace sustituyendo la x por 0. Y luego marcaremos algunos puntos por tabla. Bueno, empezamos con la definición del dominio. Dijimos que el argumento debía ser mayor a 0. En este caso, x más 3 mayor a 0. Resolvemos esta inecuación y x es mayor a menos 3. Con lo cual, el dominio de la función es el intervalo menos 3 más infinito abierto en menos 3. Para sacar la asíntota vertical, el argumento, o sea x más 3, debe estar igualado a 0, x igual a menos 3. La ecuación de la asíntota vertical es entonces x igual a menos 3. La intersección con el eje de las x es el valor donde la función esté igualada a 0. Igualamos a 0 la función y aplicamos la definición de logaritmo. ¿Qué dice la definición de logaritmo? La base elevada al resultado, que en este caso es 0, nos da el argumento. O sea, 2 a la 0 es igual a x más 3. 2 a la 0 es 1, despejamos el valor de x y x igual a menos 2 es la intersección con el eje de las x. Es un punto que tiene en la abscisa el valor menos 2 y en la ordenada el valor 0. Para sacar la intersección con el eje de las y, sustituimos la x por 0. Observen que x igual a 0 es un valor perteneciente al dominio de la función, con lo cual sustituimos la x por 0 y queda el logaritmo en la base 2 de 3. Para calcular este logaritmo, que no lo podemos pensar mentalmente, pero existe porque tanto el argumento y la base cumplen con las condiciones para que el logaritmo exista, lo hacemos a través del cambio de base. Y nos da aproximadamente el valor 1.5849. Entonces tenemos la ordenada al origen y tenemos el punto de intersección con el eje de las y. 0 en la abscisa, 1,58 en la ordenada. Armamos una tabla de valores, elegimos dos puntos, tanto 5 como 9 pertenecen al dominio de la función, que era el intervalo menos 3 más infinito. En el caso del valor 5, al sustituir, queda el logaritmo en la base 2 de 8. Esto lo podemos pensar mentalmente y da 3. En el caso del valor 9, al sustituir por 9 en el argumento, queda el logaritmo en la base 2 de 12. Este logaritmo existe y para calcularlo necesitamos hacer cambio de base como vimos anteriormente. Entonces, trazamos la curva teniendo en cuenta que el dominio de la función es de menos 3 más infinito. O sea, la gráfica de esta función va a estar del valor menos 3 al infinito positivo. Hay una asíntota vertical en x igual a menos 3, la trazamos acá. O sea, nuestra función empieza en x igual a menos 3 y va a desarrollarse para el infinito positivo de x.
La raíz era x igual a menos 2, que es el punto de intersección con el eje de las x, y la ordenada es el 1,58, punto de intersección con el eje de las y. Agregamos además los valores que teníamos en tabla. Y con esto podemos trazar la curva de la función logarítmica. Sus resultados. El dominio de la función, menos 3 más infinito. Fíjense que la gráfica empieza en menos 3 y se extiende al infinito positivo de x. La imagen son los números reales. Intersecciones con los ejes. Una intersección con el eje x en el punto menos 2, 0 y una intersección con el eje y en el punto 0, 1,58. La función es positiva en el intervalo que va de menos 2 hasta más infinito y es negativa en el intervalo menos 3, menos 2. La tomamos desde menos 3 porque recuerden que el dominio de la función es de menos 3 a más infinito. La función es toda creciente. Cuando decimos toda creciente, es toda creciente en su dominio. ¿Quién era su dominio? El intervalo menos 3 más infinito.